Hola, ¿qué tal a todos? Iniciamos la cápsula número 3, lo cual el día de hoy vamos a estar viendo algunos temas correlacionados a la materia de propiedades de los materiales y materiales compuestos. ¿Vale? El día de hoy vamos a ver temas sobre propiedades eléctricas y magnéticas, al igual que sus especificaciones de cada una de ellas. Y vamos a ingresar también a propiedades térmicas, cual vamos a ver también algunas descripciones, algunos ejercicios por allí. No es nada del otro mundo que con una ecuación y un ejemplo podamos resolverlo sin ningún detalle, ¿no? Igual vamos a ver algunas de sus propiedades y terminamos con propiedades químicas, su clasificación, sus características, etcétera, ¿no? Tenemos un buen material para iniciar el día de hoy, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar con propiedades magnéticas. Si me permiten un momento, perdón, empiezo a transmitir pantalla, ok, estamos acá. Ok, muy bien, vamos a iniciar. Vamos a hablar sobre las propiedades eléctricas que se refiere a la respuesta de un material o un campo eléctrico aplicado a una de las principales características de las materiales, perdón, en su capacidad o falta de capacidad. Para conducir corriente eléctrica, de hecho, los materiales se clasifican según esta propiedad. Es decir, se dividen en conductores, semiconductores y no conductores. Han visto que son, cuando vamos a contar X y Y cosas, vemos diferentes cables, diferentes colores, tienen su descripción cada una de ellas, ¿no? Conductividad eléctrica de materiales. La conductividad eléctrica y su inversa, resistibilidad eléctrica, es una propiedad fundamental de un material que cuantifica cómo conduce el flujo de corriente eléctrica. La conductividad eléctrica y la conductancia específica en el recíproco de la resistencia eléctrica. El símbolo de la conductividad eléctrica es kappa y también sigma y gamma. La unidad si se de la conductividad eléctrica, 100 metros, perdón, siems por metros. Una conductividad de alta indica de materiales que permiten facilitar el flujo de corriente eléctrica. Tengan en cuenta que la resistibilidad eléctrica no es la misma que la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se expresa en ohms o ohmios, mientras que la resistencia en una propiedad material, la resistencia es propiedad de un objeto, ¿no? Son dos cosas distintas que saberlas diferenciar, ¿no? Vamos a ver conductores, semiconductores y resistencia. Las sustancias en las que pueden fluir la electricidad se denominan conductores. Los conductores están hechos de materiales de alta conductividad, como metales, en particular el cobre y el aluminio. Los aisladores, por otro lado, están hechos de una amplia variedad de materiales, dependiendo de factores como la resistencia deseada. Los semiconductores son materiales inorgánicos u orgánicos que tienen la capacidad de controlar su conducción en función de la estructura química, la temperatura, la iluminación y la presencia de dopantes. El nombre de semiconductor proviene de hechos de que estos materiales tienen una conductividad eléctrica entre las de un metal, como el cobre, oro, etc. Y es un aislante como el vidrio. Tiene una brecha de energía de menos 4 aproximadamente o 1 voltios. En la física en todo sólido, esta brecha de energía o banda prohibida es un rango de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción, donde los estados de electrones están prohibidos. A diferencia de los conductores, los electrones de un semiconductor deben obtener energía por ejemplo, la radiación ionizante para cruzar la banda prohibida de alcanzar bandas de conducción, ¿no? ¿Esto qué quiere decir con todo esto, chicos? Bueno, quiero que lo vean de la siguiente forma. Creo que queda clarísimo en las imágenes, ¿no? Los conductores tienden a ser de una forma más unida, ¿no? Tienden a tener un vacío, la banda de conducción y la banda de valencia. A diferencia de la banda de conducción referente a también a temas de semiconductores aislantes, tiene una correlación diferente. Algunos necesitan un mismo semiconductor, o en este caso aislante, que significa aislante, que deben ser separados por completos, semiconductores sí separados, pero no tanto, obviamente teniendo una variable, que es lo que hablamos hace un momento sobre las aproximaciones de 4 voltios o 1 voltio, ¿no? Dependiendo la situación, ¿no?
Propiedad magnética, vamos a ver dos, que es el diagnetismo. Su definición dice que los materiales de diagnetismo son repelidos por un campo magnético cuando se expone a un campo magnético, generando un campo opuesto, lo que resulta en una débil repulsión. Ejemplo, cobre, oro, bismuto y cuarzo. Características: no tienen magnetización después de que se elimina el campo externo. La respuesta es independiente de la temperatura. Vamos a ver sobre el paramagnetismo, donde dice que los materiales son atraídos débilmente por un campo magnético en ausencia de un campo. Sus momentos magnéticos están orientados al azar, pero se alinean parcialmente en presencia de un campo magnético. Ejemplo, aluminio, platino y manganeso. Característica que se tiene magnetización después de que se elimina el campo externo. La sustentabilidad magnética es inversamente proporcional a la temperatura. La ley de Curie. Ferromagnetismo, en este caso, que son, la definición son los materiales, son fuertemente atraídos por campos magnéticos y pueden mantener su magnetización incluso después de que se elimine el campo externo. Esto se debe a la alineación espontánea de sus momentos magnéticos. Ejemplo, el hierro, cobalto y níquel. Sus características son que pueden convertirse en imanes permanentes, exhiben magnetización espontánea y tienen una alta retentividad de guarretividad. Las propiedades magnéticas de los materiales son esenciales para entender su comportamiento en resistencia de campos magnéticos y tienen aplicaciones prácticas, tecnológicas y en ciencia. La clasificación de diagnetiscos son paramagnéticos y ferromagnéticos que ayudan a identificar su uso en diferentes contextos y dispositivos. Estas son algunas de las propiedades de los magnetismos. También sus aplicaciones. Sé que los materiales magnetismos son fundamentales para diversas aplicaciones. Tecnología incluyendo generación de energía utilizados en generando generadores eléctricos y transformadores. Almacenamiento de datos también, que va enfocado en discos duros que utilizan materiales ferromagnéticos que almacenan información digital, ¿no? Ya se eliminó un poco eso, ¿no, chicos? Y ahorita es más digital la situación, ¿no? Motores eléctricos se convierten en energías eléctricas en movimientos mecánicos mediante la interacción de imanes y corrientes eléctricas, ¿no? Vamos a ver, vamos a terminar sobre algunas propiedades, bueno, vamos a iniciar, perdón, en propiedades térmicas, donde dice que de los materiales son fundamentales para entender cómo responde a las variaciones de temperatura. Estas propiedades son cruciales en el diseño y análisis de sistemas en física y energía, en este caso, o energía. Las propiedades térmicas de los materiales consisten en la respuesta de esto ante las variaciones de la temperatura. Por ejemplo, es sabido que la mayoría de las sustancias se expande al calentarse y se contrae cuando se enfríe. El diseño de las piezas más diversos requiere el uso de materiales como con ciertas propiedades térmicas a fin de garantizar su correcto funcionamiento. Muchas partes mecánicas están expuestas al calor interno durante la operación y es precisamente el que mantenga dimensiones durante el esfuerzo de los que están sometidos. Chicos, voy a poner un ejemplo sencillo y claro. Yo les invito a que metan una botella de vidrio de coca al congelador. ¿Qué va a pasar? Va a explotar, ¿no? Porque se va a expandir. Y si nosotros acercamos cualquier material de plástico cerca de una flama, ¿qué va a pasar? Se va a derretir, se van como que deteriorando sus moléculas, ¿no? Entonces eso pasa regularmente, que es el tema del lo caliente y lo frío, ¿no? Vamos a ver algunas propiedades térmicas, ¿no? Capacidad calorífica. ¿Qué dice? Es la propiedad que señala que cuán es fácil en que material dado absorba calor. Matemáticamente la capacidad calorífica se define con una tasa de cambio de calor con respecto a la temperatura. ¿Ok? Vamos a poner que la capacidad calorífica es igual a, en su caso, cambio de calor respecto a la temperatura. ¿Ok? Que hay que tenerlo que por ahí claro, ¿no? La unidad de medida, Celsius, es el sistema internacional de unidades. Si es joules, Kelvin o se nota J, ¿no? Pero también se emplea joules, grados Celsius o definida en estas maneras la capacidad calorífica en una propiedad del objeto y del material, pero si se incluye a la masa se define a la capacidad calorífica por unidad de masa. Entonces, se tiene una propiedad de material llamada calor específico o capacidad calorífica, ¿no? Calórica, perdón, específica, el calor.
específico de unidades si el contenido, si la cantidad de calor de joules que se precisa para elevar la temperatura en kilogramos o la sustancia en Kelvin o se nota de la letra C, ¿no? Minutos para distinguir C. Vamos a ver un pequeño ejercicio, le traje algo para que me vayan viendo cómo se relaciona el tema de ejercicios técnicos, ¿no? Vamos a ver, una muestra de 100 gramos de un material sólido desconocido absorbe 2.700 joules de calor. Si su temperatura inicia en 25 grados y después de la absorción de calor alcanza 80 grados, calcula el calor específico de este material, donde pasó uno a identificar y convertir los datos de calor transferido, ¿no? Los 1700 joules. Lo convertimos, en su caso, a kilogramos por Kelvin. Nos da una conversión donde también la masa son 100 gramos. Vamos a ver los datos que dice que tenemos, que convertimos en kilogramos, perdón, desde unidades sí a gramos, donde tenemos que la masa es 0.100 kilogramos, etcétera, pero te lo digo en gramos, perdón, el ejercicio lo tienes que convertir a kilogramos. La temperatura inicial fue 25 y la temperatura final fue 80, ¿no? Donde ya tenemos los datos, que en su caso, o en su vez, los datos que tenemos para emplear son los siguientes, ¿no? Que pa- Hacemos el cambio de temperatura. El cambio de temperatura es cuando sabemos la diferencia entre una y otra. A su vez, la temperatura mayor menos la temperatura, o bueno, la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Lo cual, aplicar la fórmula de calor específico, nos dice que calor específico es igual a 2.7 joules entre 0.1 kilogramos por 55, que es la diferencia entre grados. Lo multiplicamos, se hace la ecuación, se resuelve. Pueden hacer una calculadora y les va a dar 490.91 kilogramos Celsius, ¿no? Perdón, joules entre kilogramos Celsius. El calor específico de un material desconocido es de aproximadamente, lo que nos acaba de dar, este valor es cercano del hierro o acero, es decir, luego nos vamos a las conversiones, con cuál se acerca un poquito más y podemos relacionar cuál es el tiene más cercanía, ¿no? Vamos a la conductividad térmica, donde vamos a ver ejemplos de dilatación térmica, que quiero enfocarme en esta parte, que cuando se pavimenta una calle o se coloca los adoquines sobre la acera, se deja un espacio entre los cuadros, de tal manera que cuando se calienta por el sol durante el verano, tenga espacio para la expansión sin quebrar, bueno, en su caso, descrebajarse, ¿no? Fusibilidad, hay sustancias que funden al calentar, como los metales, plásticos y vidrios, y en realidad todas las sustancias en mayor o menor medida son fusibles, es decir, se pueden derretir o fundir. La facilidad con esto que se logra denomina justamente fusión. Es decir, no existe ningún material que no se funda, o sea, todo se funde a alta temperatura o más bien tienen un cambio físico y parte de las leyes de termodinámica que les mencionaba, que es importante saberlas entender, ¿no? Y si nos pasa un comportamiento, debemos que estamos cumpliendo la ley de termodinámica, ¿no? Y vamos a ver la soldabilidad, que dice que tienen las piezas de un mismo material o bien de materiales distintos que adherirse una a otras mediante calentamiento y compresión puede hacerse calentándose las piezas de hasta que se alcance la temperatura de fusión o bien emplean algunos materiales intermedios que permitan la adhesión, ¿no? Vamos a ver las definición y importancia. Las propiedades químicas o características que determinan con un material de reacción con otras sustancias. Estas propiedades son cruciales para entender el comportamiento de los materiales en diferentes entornos y aplicaciones. Por ejemplo, la reactividad de un material puede influir en una durabilidad, es decir, dependiendo de qué esté hecho, vamos a ver si dura o no dura, ¿no? Tipos de propiedades químicas, vamos a ver qué se refiere a la capacidad de un material de participar en reacciones químicas. Los materiales pueden ser clasificados como reactivos o inertes. Y la corrosión no es más que el deterioro gradual de un material. Siempre que escuchen la palabra corrosión, es eso, se deteriora el material por diferentes componentes, ¿no? La estabilidad enérgica o inercia química, que parte de la capacidad de material de mantener la estructura de combustión en reacción química con otros. En tema de combustión, es la reacción química de oxidación de una sustancia y la resistencia o disolvente define en el material, mantiene su integridad, forma y propiedades al estar en contacto con disolventes o sustancias que puedan disolver, degradar, ¿no? Muy bien, aquí les acabo de dejar una pequeña tabla de comparación sobre los propiedades de los materiales, donde ya hemos hablado de cada una de ellas, pero aquí viene más especificado qué significa de todos estos, ¿verdad?
Y para concluir, vamos a ver unos temas correlacionados a ello, donde vamos a ver resistencia, elasticidad, plasticidad, duracidad y tenacidad, que son los cambios de la materia que parten de una composición. A veces son porque nosotros queremos o a veces que la situación se presta, ¿no? Donde me voy a enfocar más, resistencia, pues sabemos que es la capacidad de un material que soporta fuerzas externas sin falla. La elasticidad es su capacidad de un material para recuperarse de una forma original. Elasticidad, perdón, plasticidad se refiere a una capacidad de material que hace forma permanente de se romperse. La plastilina, ¿no? La dureza, la resistencia del material se rayado o penetrado de un material, es decir, que esté cubrimiento completo, ¿no? Y la tenacidad es la capacidad de un material para absorber energía y deformarse plásticamente sin romperse, ¿no? La importancia de propiedades mecánicas son cruciales en la selección de materiales para diversas aplicaciones en ingeniería, construcción o manufactura. Conocer estas propiedades permite a los ingenieros diseñar estructuras y componentes que sean seguros, eficientes y duraderos, ¿no? Quiero concluir, antes de pasar al último paso, que la ciencia de los materiales se consolida como una disciplina fundamental, actuando como el nexo entre la química fundamental y la aplicación de ingeniería práctica, ¿no? Continúa la comprensión, manipulación y optimización de los materiales de la materia, no solo resolverá los problemas actuales, sino que sentará la base para la tecnología del mañana, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí la cápsula de hoy. Espero que tengan un buen día. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.